La construcción de la línea F del subte está cada vez más cerca. El gobierno de la ciudad dio otro paso para avanzar en una obra que sería la primera de este tipo en 20 años y abrió el llamado a manifestaciones de interés nacional e internacional para la construcción, en una instancia necesaria para avanzar con el diseño de los pliegos de la licitación de las obras y se suma a los avances tecnológicos para mejorar la movilidad urbana. Los trabajos, cuando comience la construcción, se van a hacer en 2 etapas. Podrían demandar una inversión de 1.850 millones de dólares. La tan ansiada línea F va a unir los barrios de Barracas con Palermo y va a conectar con 5 de las 6 líneas que ya funcionan en la ciudad de Buenos Aires. Van a ser 11 estaciones, van a recorrer 9 kilómetros y se van a sumar a otros proyectos de movilidad urbana como el Trambús y los colectivos eléctricos que ya funcionan en el centro porteño. Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. El gobierno nacional anunció un paquete de medidas que buscan facilitar el uso de dólares que están fuera del sistema financiero. Además, se enviará un proyecto al Congreso para modificar la ley penal, cambiaria y tributaria. El vocero Manuel Adorni ya aseguró que la decisión estaba tomada desde hace un tiempo, pero que no se comunicó antes para que no fuera interpretada como una estrategia electoral. Aumentan los colectivos, la suba va a ser en los servicios nacionales que circulan en el AMBA. La nueva tarifa va a regir desde mañana. El incremento va a ser en 3 fases, que van a abarcar los meses de mayo, junio y julio, con la intención de minimizar el impacto de la suba en la inflación. Desde mañana el boleto mínimo va a pasar de 371 pesos a 397 para los que tengan SUBE registrada. El 16 de julio se va a completar el aumento del 21,5% y el boleto mínimo va a costar 451 pesos. Crimen y misterio. La policía de la ciudad investiga la muerte de una familia en un departamento de Villa Crespo y la principal hipótesis es que se trataría de un crimen intrafamiliar. Los 4 cuerpos fueron encontrados por la empleada doméstica que halló a Adrián Seltzer, a su esposa y a sus 2 hijos adolescentes de 15 y 12 años. La puerta del departamento estaba cerrada con llave y no se encontraron signos de violencia. Divididos con disco nuevo, Ricardo Mollo lo anunció en Luzu TV y realmente ilusionó a sus fanáticos que esperan un disco de en estudio desde hace más de una década. Dijo que no brindó mayores detalles, pero dijo que va a salir antes de fin de año. Boca busca entrenador. El Ceneice licenció al plantel hasta el martes de la semana que viene, después de la eliminación de la Copa de la Liga. Y los dirigentes aceleran las negociaciones para contratar un nuevo entrenador. Gustavo Quinteros pica en punta entre los candidatos y ya habrían sido descartados Diego Milito y el Tata Martino. Otro que es del gusto de Riquelme es Miguel Ángel Russo, pero no habría contactos con él hasta que San Lorenzo termine su participación en el torneo. El gobierno anunció medidas para que los argentinos utilicen los dólares que tienen fuera del sistema financiero. Sí, el Ejecutivo lo llamó Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. El programa se va a implementar en 2 etapas. La primera va a ser por decreto y apunta a eliminar la intervención del ARCA en las operaciones que se realicen con dólares que no estén declarados o que estén fuera del sistema financiero. Según anunció el gobierno nacional, en la segunda etapa se va a presentar un proyecto de ley para blindar, ese es el término que se utilizó, a los argentinos que utilicen esos recursos para que no sean investigados posteriormente por otras administraciones. El vocero Adorni justificó la decisión afirmando que desde ahora el Estado respetará una verdad elemental: tus dólares, tu decisión. Tenemos que hacer un cambio de chip para que el Estado respete una verdad elemental. Tus dólares, tu decisión. O sea, lo tuyo es tuyo y no es del Estado. Lo tuyo es tuyo y podés gastarlo y usarlo como quieras, sin tener que andar demostrando a cada rato de dónde lo sacaste. Los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario. Sí, los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario.
Pero no se confundan con estas palabras. No vamos a retroceder ni un centímetro en nuestra batalla contra el crimen. Y ahora vamos a destinar los recursos debidamente para combatir a quienes sí cometan delitos, para castigarlos con todo el peso de la ley. Y en este momento el equipo económico, encabezado por el propio ministro Caputo, siguen ofreciendo detalles de esta medida. Sí, está el ministro de Economía junto al titular de Arca, Juan Paso, y también al titular del Banco Central. Lo escuchamos. La carga de información que debían compartir con Arca. ¿Desde cuándo estará disponible? A partir del 1 de junio, los ciudadanos que quieran podrán adherir al nuevo régimen simplificado de ganancias. Y en el próximo vencimiento, mayo de 2026, el ciudadano va a entrar en su perfil de la web de Arca, mirar el monto que le presente el organismo, podrá aceptar y pagarlo o también podrá rectificarlo en función de los datos presentados. Tiene que quedar muy claro, Arca va a poner foco en la facturación y los gastos deducibles, no así en los consumos personales efectuados por consumidores finales ni en la variación patrimonial. ¿En qué cambia con el régimen actual? Hoy todas las personas que declaran ganancias tienen que subir al sistema toda la facturación del año, todos los gastos deducibles y todos los consumos personales. Asimismo, cualquier persona que... Estamos escuchando entonces a Juan Paso, el titular de la Arca, explicando cuáles son los alcances de lo que va a dejar de controlar la AFIP y lo que va a seguir haciendo con la implementación de este sistema. Y Alan Zurita está en la Casa Rosada desde temprano trabajando y tiene más detalles. Hola Alan, ¿cómo estás? Te escuchamos. Y una vez terminado el periodo fiscal... Brenda, Damián, muy buen mediodía. 2 objetivos, dijeron las autoridades cuando realizaron o comenzaron a llevar a cabo este anuncio. Remonetizar la economía doméstica y además reformular las políticas de control fiscal y financiero a las cuales el gobierno calificó de persecutorias. Por esa razón, el anuncio que se está desarrollando en este momento en Casa Rosada, que comenzó con el vocero presidencial Manuel Adorni y luego ya en detalle el ministro de Economía Luis Caputo. La intención es que circule dinero, sí, pero Adorni dijo, no necesariamente tienen que ser pesos, pueden ser dólares. La idea es que los argentinos ya dejen de justificar y pasar por todo tipo de control como lo venían haciendo antes, sino que puedan tener la libertad, palabra que utilizó el vocero presidencial, para poder decidir en qué moneda sin tener que pasar por tantos trámites burocráticos y justificaciones como sucedía hasta este entonces. Lo reiteramos entonces, los 2 objetivos, remonetizar y modificar las políticas fiscales y financieras, y además que espera la publicación del decreto del presidente en el boletín oficial en las próximas horas. Excelente, Alan. Volvemos con vos en cualquier momento. Gracias. Desde mañana aumenta el valor de los boletos de los colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el AMBA. La suba para las líneas que brindan servicios entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano será del 7%. El aumento no termina ahí. En junio y julio van a volver a subir hasta acumular un aumento total del 21%. Con estas subas, los boletos de estos colectivos llegarán al nivel que hoy tienen las líneas que están bajo jurisdicción porteña y bonaerense. ¿Sabía que mañana rige un aumento en el precio del boleto colectivo? No, ¿no sabía? No tenía ni idea. La verdad que no sabía nada. Igual, de todas maneras, es la interjurisdiccional, que va de capital a provincia a capital. ¿Solés usar estas líneas? Sí, siempre, todos los días. Todos los días, el 68, todo, capital todo el día. Palermo, por todos lados. ¿Qué usas para pagar? ¿La SUBE o tarjetas? No, sube, todo tarjeta sube. ¿Usa la SUBE para pagar el boleto o a veces usa tarjeta? Sube. ¿Por una cuestión de los descuentos o porque por una cuestión de costumbre? No tengo tarjeta. No sabía. ¿Usa la SUBE para pagar o tarjetas? Sí, la sube. Por una cuestión de uso, ¿no? Ya de costumbre. Costumbre, sí. No voy a esta provincia, o sea, solo me traslado en capital, así que por un momento. Segunda, ¿usás SUBE o tarjetas de crédito o débito para pagar? Con las que se puede, tarjeta. Si no, sube. Sí. ¿Por qué razón? ¿Por una cuestión de comodidad? Porque viste que la SUBE tienen descuentos y eso. Sí, pero la tarjeta, el banco me hace un descuento, entonces me hace un reintegro de la tarjeta de lo que gasta en la SUBE, así que también uso igual para cargar la SUBE porque la tengo que tener, porque no todos los colectivos tienen, así que sí.
Desde mañana a viernes, con la SUBE registrada, el pasaje para el tramo mínimo de hasta 3 kilómetros va a pasar de 371 pesos a poco más de 397 pesos. El 18 de junio va a tener un segundo aumento, va a llegar a casi los 425 pesos. Después del tercer aumento, a mediados de julio, va a pasar a costar 451 pesos. El pasaje más caro, también con la SUBE registrada, para el recorrido que excede los 27 kilómetros, hoy cuesta poco más de 508 pesos y pasará a valer 544,45 centavos desde mañana. Con el segundo tramo de los aumentos que van a regir desde mediados de junio, este boleto va a pasar a costar 582 pesos y desde julio va a tener un valor de 618 pesos con 35 centavos. Sin la SUBE registrada, el valor del boleto más caro se va a acercar a los 1.000 pesos. El gobierno de la ciudad puso en marcha el proceso para la construcción de la línea F de subte. El Ministerio de Infraestructura habilitó una instancia de consulta para que las empresas nacionales o extranjeras expresen su interés en el proyecto. La convocatoria va a cerrar el 13 de junio y busca que las compañías interesadas aporten además ideas tecnológicas para la futura construcción. Las propuestas se van a utilizar para la confección del pliego de la licitación que se lanzaría a fin de año. La construcción de la línea F fue anunciada por el jefe de gobierno, Jorge Macri, a fines de febrero. Va a unir Barracas con Plaza Italia y tendrá 11 estaciones. En una primera etapa se espera que complete la integración con todas las demás líneas del subte y la segunda etapa va a completar el recorrido hasta Palermo. La previsión del gobierno es que las obras comiencen a realizarse en 2026. Y se espera que en los próximos días el Gobierno Nacional oficialice la quita de subsidios en las tarifas de gas y de electricidad que fue anunciada por el vocero presidencial. La quita va a alcanzar a 15.500 usuarios de Puerto Madero y también de barrios cerrados de la zona del AMBA. Son hogares que, estando localizados en zonas de ingresos altos, se habían categorizado como consumidores de ingresos bajos o medios. El gobierno además señaló que muchos usuarios registran niveles de consumo similares a los de una pyme, que duplican y a veces triplican el promedio de un usuario residencial. La recategorización se va a hacer de forma automática y va a haber un procedimiento de revisión individual. Conversamos con el exsecretario de Energía, Emilio Apud, sobre el impacto económico de esta medida. Es un hecho o una decisión simbólica, no mueve el amperímetro. Para que tengamos una idea, en el sector eléctrico hay aproximadamente 8 millones de usuarios que tienen subsidio, ¿no? Ahora acá se le está sacando a 15.000 usuarios, ¿no? Los subsidios todavía están generando a la parte fiscal cerca de 4.000 y pico de millones de dólares. Esto va a significar 3 millones de dólares. Es decir, el INDEC informó que en marzo pasado la actividad económica cayó un 1,8% mensual. Se trató de la primera caída en casi un año y la más pronunciada desde diciembre de 2023. Si se compara con marzo del 2024, hubo un crecimiento del 5,6%. En la comparación interanual, 10 sectores registraron subas. El mayor crecimiento fue el de intermediación financiera, con más del 29%. Sigue la tensión en Tierra del Fuego después del paro general de 24 horas con movilización. La Unión Obrera Metalúrgica mantiene la huelga desde hace 9 días en rechazo a la reducción de los impuestos a la importación de celulares. El sindicato denuncia que la medida del gobierno pone en riesgo 7.000 puestos de trabajo. El gobernador de la provincia, hablamos de Gustavo Melella, convocó a cámaras empresarias del sector y a los gremios a firmar esta tarde un compromiso de no despedir trabajadores. Porque ahora se permite que la producción de Tierra del Fuego se venda directamente al país, sin pasar por esa cadena de comercialización que ayudaba en gran parte a distorsionar, digamos, el costo final, el valor final, y que para las empresas era mucho más cómodo también, ¿no? A partir de que ellos han reconocido esto, nosotros los hemos citado para el día de hoy a firmar un acuerdo entre la provincia, las empresas y los trabajadores, de que no se va a perder un solo puesto de trabajo. La justicia trata de reconstruir la escena en la que murieron 4 integrantes de una familia en Villa Crespo.
A partir de las pericias realizadas en la escena del crimen, los investigadores sospechan que Laura Leguizamón habría terminado con la vida de su pareja, Bernardo Seltzer, y la de sus 2 hijos. Después de cometer esos crímenes, habría quitado la vida. Los peritos de la Unidad Criminalística Móvil y de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad determinaron que el marido habría sido atacado mientras dormía y el cuerpo tiene varias heridas en el pecho. Los menores también tenían heridas de arma blanca y signos de haberse defendido, mientras que la mujer fue encontrada muerta en el baño con una herida en su corazón. Durante las pericias, la policía encontró una carta que, según creen, habría sido escrita por la mujer. Los vecinos aseguran que no notaron ni escucharon nada raro. ¿Conocía a toda la familia? Por supuesto, sí, son vecinos del edificio. Gente muy querida por todos. ¿Alguna vez le llamó la atención algo raro que haya sucedido? Para nada, no, para nada. Súper amables los dos, mayores, los chicos divinos. De hecho, mi hija va al colegio con los chicos y siempre hacemos un pool una vez por semana, lleva cada uno y es la primera vez que no lo llevo, así que... ¿Nunca una discusión, nunca un maltrato, nunca un grito? Nada. Creo que si le preguntan a todos los vecinos, todos van a hacer lo mismo. ¿Y ese día en particular se escucharon ruidos, gritos, nada? Nada. ¿Cómo era ella? Hermosa, divina, buenísima. Todas las referencias que tenemos de ellos son... No referencias, porque si no suena como que es algo de afuera. Los conocíamos y eran gente amorosos, buenos. A ver, como se ve en las redes sociales. Como padres los dos, divinos. Asesinaron a 2 empleados de la Embajada de Israel en Washington frente al Museo Judío, donde se estaba realizando un evento del Comité Judío Americano. Un sospechoso que habría actuado solo fue detenido. La policía lo identificó como Elías Rodríguez, de 30 años, con residencia en Chicago. Después del tiroteo, entró al museo y fue ahí cuando lograron detenerlo. Ya esposado, confesó dónde había tirado el arma y gritó «Palestina libre». Ambas víctimas formaban parte del cuerpo diplomático israelí en Estados Unidos. Esto es resultado de la incitación tóxica contra Israel y los judíos, dijo el ministro de Relaciones Exteriores israelí. I have been worried for the past few months that something like this would happen. And it did. And the list of fallen Foreign Service members has grown today. It is the direct result of toxic, anti-Semitic incitement against Israel and Jews around the world that has been going on since the October 7th massacre. Recently, we have witnessed an unprecedented wave of terror attacks and attempts against Israeli missions around the world, with an emphasis on Europe. Anti-Semitic and anti-Israeli incitement to this murder. This incitement is also done by leaders and officials of many countries and international organizations, especially from Europe. Después de intensas negociaciones y en medio de una presión internacional en aumento, el gobierno de Israel permitió que 100 camiones con ayuda humanitaria de la ONU entraran en Gaza. Durante 11 semanas, Israel mantuvo un bloqueo total del territorio palestino. Los envíos contienen materiales médicos, alimentos para bebés y productos nutritivos para niños. Israel había impuesto el bloqueo total en marzo después de que fracasara el reinicio de las negociaciones para avanzar con la liberación e intercambio de los rehenes y detenidos. Una estatua de Stalin fue repuesta en una estación del subte de Moscú y sorprendió a muchos pasajeros. Se trata de un monumento al líder del Partido Comunista de la Unión Soviética que había sido retirado en 1966. Lo muestra en la Plaza Roja, rodeado de un grupo de ciudadanos, y había sido colocado en esa misma estación en 1950, pero había sido retirado hace 59 años. La reinstalación de la estatua es parte de los festejos por los 90 años del subte de Moscú y es uno de los 100 monumentos de Stalin que hay a lo largo y ancho de Rusia en su honor. Y con el furor del Eternauta crecieron las ventas del libro de Oesterheld. Sí, y además se va a subastar uno de los primeros ejemplares que está firmado por su autor y por Solano López, que fue el dibujante, Nieves.
Sí, bueno, habíamos hablado de que en la Feria del Libro El Eternauta fue uno de los más vendidos, pero salían entre 30.000 y 35.000 pesos. Ahora estamos hablando de un ejemplar único porque es uno de los primeros que salieron hace ya muchísimos años, pero además cuenta con la firma del autor y de su dibujante con una dedicatoria muy especial. Mirá qué lindo que escribían. Habita en la ciudad más hermosa del tercer planeta de la estrella del Sol. Ignoro si es un ser inteligente, pero nadie sabe como él de historietas en toda la galaxia. Se llama Salomón. Se referían a Antonio Salomón, a quien le dedicaron en ese momento el libro. Era el director de las Bienales de Humor y de Historieta de acá de Argentina. Con esa dedicatoria entró en subasta junto con 2 estatuas hechas por Martín Canale. La subasta arrancó en los $500 versus los 30.000 pesos que sale el libro nuevo. $500 arrancó la subasta, se va a cerrar mañana a las 18 horas, pero ya fue subiendo este número y ahora van por los $1.800. Habrá que ver cuánto pagan, porque fanáticos hay un montón que se animen a pagar ese monto por ¿Quién da el más? libro. Sí, de todas formas tienen un valor histórico, más allá del libro y de la serie, tienen un valor histórico por sí solos ya con esas firmas. Ahí está. Bueno, Además lo firma el Eternauta. Claro, La dedicatoria. Sabemos que era la letra de él, pero la firma ahí, con un guiño. Y en el medio de todo esto, bueno, ¿qué pasa con la serie? Estuvimos viendo el ranking que acaba de salir estos días. Está ya es la tercera semana que el Eternauta permanece entre las 10 series de habla no inglesa más vistas del mundo. Sin embargo, esta vez bajó un poquito los números y quedó en el puesto número 4. De todas formas, ahí estamos viendo. Después de 3 semanas en el puesto número 4, es un montón, sí, igual. Más de 3 millones la vieron en esta tercera semana. Nosotros ni las vi ni las tengo para ver. No, ahora se cuenta quién no vio el Eternauta. Sí. Bueno, pero por ejemplo, en el 5º puesto tenés El Legado, que es una española que acaba de salir hace muy poquitos días. Ya con 2 días ya alcanzó el 5º puesto. Así que muy, muy caliente la competencia, pero hay un argentino entre todos esos 10. El Gobierno Nacional anunció cambios en el área de cultura. Sí, afectan al Instituto Nacional del Teatro, al Palacio Libertad y a Tecnópolis. Sí, se anunció la centralización de estas entidades. Esto va a salir próximamente en el boletín oficial, lo dijo Adorni en una conferencia de prensa. Entre otras cosas, como bien decían, afecta al Instituto Nacional del Teatro, que fue creado a través de una ley en el año 97. Y entre otras cosas, los cambios que pretenden en este instituto, que agrupa más de 400 salas de teatro independiente, es reducir el presupuesto porque creen que está sobredimensionado y con funciones duplicadas. Así dijo Adorni ayer y explicó que se gasta un 65% del presupuesto en sueldos y solamente un 35% para el fomento de la actividad teatral, cuando por ley debería ser 90% el porcentaje destinado al fomento. Desde la Asociación de Teatros Independientes se refirieron a esto y emitieron un comunicado donde explican que repudian enfáticamente el accionar del Poder Ejecutivo. Es mentira que la planta esté sobredimensionada y luego retrucan, la planta es escasa. Y la solución no es despedir gente que trabaja, sino aumentar el presupuesto total, dijeron. Por otro lado, también Adorni había dicho que esto no iba a afectar el presupuesto destinado a cada una de las áreas. Y también dijo que la idea era centralizar organismos como la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el Museo Nacional de Bellas Artes, Tecnópolis, por cuestiones de eficiencia. En un mega operativo detuvieron a Jorge Castillo, el empresario de la Salada, junto a su esposa y uno de sus hijos. Sí, está acusado de evasión y de lavado de dinero. Enseguida te contamos más detalles, ya volvemos. Detuvieron al empresario Jorge Castillo en un mega operativo por lavado de dinero y evasión. Sí, se lo conoce como el Rey de la Salada. Fue arrestado por la Policía Federal junto a su esposa y a uno de sus hijos. El empresario fue detenido en su mansión de Luján en medio de un operativo que incluyó 60 allanamientos en simultáneo
contra la venta ilegal y estuvo a cargo de la Superintendencia de Agencias Federales. El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional número 2 de Lomas de Zamora. La investigación logró identificar un entramado de 89 sociedades comerciales, más de 160 personas involucradas y múltiples maniobras de blanqueo de capitales. La detención y los allanamientos fueron impulsados por la justicia después de meses de una vigilancia y el análisis de los movimientos patrimoniales que permitieron reconstruir la ruta del dinero que iba desde las ferias hasta sociedades comerciales creadas precisamente para lavar dinero, con las que buscaban aparentar operaciones lícitas. En un móvil desde el barrio de Flores está Bruno Guizo, que tiene más información. Bruno. Damián, Brenda, aquí nos encontramos, Bogotá 2900. Este es el estado de situación en este momento. La Policía Federal con los escudos que está de alguna manera protegiendo la puerta de esta, de este lugar que se llama Paseo de Compras Mogote Factory. Aquí vemos a un trinomio de la Policía Federal, se sumaron algunos más. Al lado la patrulla de este operativo que comenzó cerca de las 6 de la mañana. Ya llevan más de 6 horas aquí en búsqueda de documentación, como bien adelantaban al principio, por la detención de Jorge Castillo, el rey de la Salada, acusado de evasión fiscal, lavado de dinero y asociación ilícita. Esto fue ordenado por el juez Luis Armela y la fiscal Cecilia Incardona. Ya se han secuestrado documentos, mercadería y una importante suma de dinero en efectivo, y aquí lo que se está buscando es justamente más documentación que aporte a la causa. Algunos, vecinos o gente que viene a comprar muy sorprendidos, que suelen hacerlo en este megapolo, y se encontraron con esta situación y tuvieron que de alguna manera seguir de largo. Y por supuesto hubo varios momentos donde el tránsito quedó cortado por la patrulla de la Policía Federal. Ahora se ubica justo al lado del cordón, por lo tanto Bogotá y Argerich por ahora se puede circular normalmente hacia la zona, o sea, mano hacia el centro. Bogotá funciona normalmente, como dijimos, casi 6 horas y media de allanamiento, y como vemos ahora, un binomio de la Policía Federal con los escudos custodiando la puerta de Mogote Factory, una de las justamente empresas, o mejor dicho, este establecimiento donde se está buscando documentación. Gracias, Bruno. Como decíamos, estos operativos y allanamientos en simultáneo y terminaron con la detención de este empresario conocido como el Rey de la Salada, ¿no? Por evasión y por lavado de dinero. Sí, de hecho no es la primera investigación que se hace sobre Castillo y su patrimonio. En los últimos 15, 20 años ha habido un montón, no solamente precisamente por la evasión, sino también por otros delitos vinculados incluso a la explotación de familias en el negocio textil, ¿no? Cambiamos ahora de tema, porque desde distintas instituciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, advirtieron que el cargamento enviado a Gaza no es suficiente para asistir a 2 millones de personas. Exactamente, habíamos hablado más temprano que finalmente, después de varias semanas de bloqueo, se había permitido el ingreso de esos camiones a la franja de Gaza. Y para conocer de cerca cuál es la situación en este momento, estamos en comunicación con Homero de León, que es coordinador médico de Médicos Sin Fronteras. Homero, buenos días para nosotros, buenas tardes para vos. Así es, buenas tardes para acá. Homero, contanos cuál es la situación en Gaza en este momento y con estos camiones que se permitieron ingresar, ¿para cuánto va a alcanzar en medio de la situación que se está viviendo? Sí, así es como mencionas, se permitió la entrada de ciertos camiones desde el día de ayer. Lamentablemente no hemos visto a dónde se han llevado estos insumos y el equipo no ha visto si se repartieron a la población. La cantidad es muy poca, honestamente, sí, porque antes del 2 de marzo, que se permitía la entrada de la ayuda internacional, eran cientos de camiones. La cantidad de ahora no va a ser suficiente para esta escasez que se está viviendo ahora en Gaza. Homero, ¿qué significa que no pudieron ver a dónde se llevaron los insumos? ¿Quién se llevó los insumos? Todo esto lo transporta las Naciones Unidas en coordinación con las autoridades. Entran por un puerto terrestre que hay al sur de Gaza.
pero no sabemos, no estamos ahí presentes para saber hacia dónde se dirigieron. Homero, en los últimos días, incluso desde la ONU, se había advertido que había más de 10.000, 14.000 niños, se había hablado bebés, con riesgo de vida. ¿Ustedes desde Médicos Sin Fronteras tienen contacto con esos niños que estaban, según se había advertido, en una situación crítica? Las cifras, los números específicos no los tenemos, pero nosotros al atender mucho tipo de población vulnerable, en este caso pacientes pediátricos y neonatos, sí hemos visto que hay muchos casos de malnutrición. Y esto es desde el 2 de marzo, que ha ido en aumento. Bien, Homero, muchísimas gracias por esta comunicación y por contarnos cuál es la situación en este momento en Gaza. La Secretaría lleva adelante una jornada nacional de lucha. La medida es en todo el país e incluye un cese de actividades, movilizaciones y paros, según definió cada jurisdicción. Es para visibilizar el reclamo contra el ajuste del gobierno nacional. La CETERA envió una carta documento al secretario de Educación, Carlos Torrendel, exigiendo la convocatoria urgente a la paritaria nacional, aunque todavía no recibieron respuesta. Angélica Graciano es la secretaria gremial de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina y nos explicó cuál es para ellos la discusión más profunda. La discusión de fondo es si hay una educación argentina nacional y si esa educación argentina hace a la constitución identitaria de una patria. Y si la institucionalidad de la educación argentina va a tener los lineamientos nacionales o cada provincia va a quedar liberada a su suerte en el caso de aquellas que no tengan recursos, y en el caso de las que tengan recursos va a definir según su mejor criterio. Y seguimos hablando de educación porque la Asociación Gremial Docente de la UBA va a marchar hoy desde Plaza Jusey al Palacio Pisurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación. Y mañana va a ser un paro. La movilización es en reclamo de paritarias y contra la pérdida de poder adquisitivo de los docentes universitarios. Los docentes calculan una pérdida del poder adquisitivo superior al 30% desde que asumió Milei. Pero además ponen sobre la mesa la crisis universitaria, la suspensión de ingresos al CONICET y la parálisis de las obras. Después de que el gobierno dispuso por decreto la reglamentación del derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud, fueron varios los gremios que salieron al cruce de esta medida. La polémica pasa porque, según el nuevo decreto, los sindicatos que protesten están obligados a garantizar un servicio mínimo de entre el 50 y el 75%. Desde la UPCN, Andrés Rodríguez, su secretario general, afirmó que el derecho a huelga es constitucional y que el gobierno, con esta decisión, genera un clima hostil con los trabajadores. El derecho de huelga, como digo, es un elemento que tienen a los trabajadores como protagonistas en su defensa de los derechos, cuando no hay otra instancia, por supuesto, de diálogo ni de consenso, como está viendo ahora. El gobierno no tiene ningún diálogo con los sectores representativos de los trabajadores. Entonces, al no tenerlo, indudablemente, el derecho de huelga es un elemento constitucional y hace a las normas internacionales. Así que, digamos, todo esto es muy mezclado. Me parece que están intentando generar un clima cada vez más adverso y cada vez más que confunde. Vuelve al cine una pareja emblemática. No somos nosotros. Otra pareja emblemática. Pasaron 36 años desde el estreno de La Guerra de los Roses y se viene una nueva versión, Nieves. Sí, mira, Oliver y Bárbara regresan al cine. Vamos a ver cómo estaban ellos hace 36 años, a ver qué te acordás de ellos. Mira. Barbara and Oliver Rose. Wait a minute, what's your name? Bueno, ahí estaban estaba su abogado Dani De Vito, un abogado especialista en divorcios, contaba su historia. Imagínate lo que sería esta pareja que no podía recomponer su historia, que hasta el mismo abogado se impresionaba y se sorprendió, bueno, del final. Ya pasaron 36 años, pero no te lo voy a spoilear porque se viene algo nuevo. En ese momento habían estado interpretados por Michael Douglas y Catherine Tanner, y Dani De Vito, además de ser este abogado que intentó en vano juntarlos y reconciliarlos, fue quien dirigió esta película que fue un récord en ese momento, recaudó $160 millones, con lo cual ahora la vara está muy alta. Y como bien decíamos, va a haber una remake de La Guerra de los Roses.
va a estar interpretada por Olivia Colman y Benedict Cumberbatch. Ahí están, ahí los estamos viendo. Ellos van a ser Ivy y Theo. Una pareja que aparentemente también lo tiene todo, carreras exitosas, una familia bonita, la casa, el auto, el perro. Sin embargo, hay algo ahí que no va y comienza esta guerra entre este nuevo matrimonio Rose. Vamos a repasar un poquito porque nosotros también tuvimos nuestros propios Roses. Nosotros tuvimos a Adrián Suar y a Carla Peterson que llevaron esta historia al teatro. Fue en el Teatro Maipo en el 2011. Estuvieron junto con Fabián Arenillas llevando esta historia con Ale Packer. Y también tuvieron ahí sus peleas. Así que ahí nos vamos con nuestros Roses argentinos. Otro ciudadano argentino fue arrestado en Venezuela. Sí, el ministro del Interior de Maduro, hablamos de Diosdado Cabello, anunció la detención de 3 extranjeros. Enseguida te contamos más detalles. El gobierno de Venezuela liberó hace instantes al ciudadano argentino que había sido detenido esta mañana. Sí, estaba acusado de conspiración y había sido detenido junto a un ciudadano búlgaro y a uno español. Hablamos de Pablo Carrasco, es empleado bancario y había viajado para participar de una conferencia de ciberseguridad. La noticia fue anunciada por Diosdado Cabello, ministro del Interior, y también número 2 de Nicolás Maduro durante un programa de televisión. En los últimos días, el gobierno de Venezuela detuvo a otros 17 extranjeros acusados de tener un presunto vínculo con una operación contra las elecciones del próximo domingo. Se trata del segundo argentino detenido en ese país en los últimos meses, después del caso de Nahuel Gallo. Vamos a escuchar cómo anunciaba Diosdado Cabello la detención de este argentino. Nosotros agarramos la coordenada y les caímos tuntún. Si ustedes supieran. No puedo. No puedo, ¿eh? Pero entonces un búlgaro, unos argentinos, y por ahí va la cosa. Dos embarcaciones en alta mar. ¿Y qué les dicen, qué piensan ustedes si a alguien se le consiguen 200 kilos de pólvora? ¿Pase cohete? No estamos en diciembre, ¿no? No. Nosotros estamos en una guerra. Y ahora volvemos a la Casa Rosada. Allí está trabajando Alan Zurita con más detalles acerca del anuncio de esta mañana del plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Alan. Bueno, hablábamos en un comienzo de lo que tiene que ver con la desregulación, entre comillas, o por lo menos el excesivo control que había en la utilización de los dólares para algunos de los casos en los que lo hacían los usuarios. Una de las medidas tiene que ver con la derogación de los regímenes informativos. ¿Esto qué significa? Que ya ahora sí se eliminó la derogación de informar las compras con tarjeta de crédito, débito y billeteras virtuales, así como también el sitio de los escribanos que obligaba a reportar todas las operaciones notariales. También lo que se va a hacer ahora es prohibirle al ARCA que a los bancos, mejor dicho, le soliciten la declaración jurada de los impuestos nacionales. Todo esto forma parte de este paquete de medidas que se dio a conocer en esta conferencia de prensa que se desarrolló hasta hace unos instantes aquí en Casa de Gobierno para incentivar la remonetización, tal y como lo llamó el vocero presidencial Manuel Adorni. Por supuesto, el ARCA va a tener que adecuarse a todas estas nuevas normativas para poder tener funcionamiento pleno, acorde a lo que acaba de dar a conocer la administración Milei, con el objetivo de que haya mayor circulación de billetes, tanto de pesos como de dólares norteamericanos. Gracias, Alan. Un anuncio de Ricardo Mollo está generando expectativa entre todos nosotros, sus fanáticos. Y porque confirmó que Divididos está trabajando en un nuevo álbum de estudio, Nieves. Sí, Amapola del 66 había sido el último disco de estudio que hizo Divididos en el año 2010. Después siguieron siempre vigentes sobre el escenario, sacaron varios discos de vivos, pero no habían vuelto a hacer nada en estudio y ahora Ricardo Mollo anunció en Luzu TV que van a sacar muy prontito un disco. Mirá lo que dijo.
Sí, salimos a tocar, bueno, ahora estamos ahí, terminamos un disco después de 15 años. ¿Cuántos? 16. 16 años. Claro, 16 años sin sacar un disco. Sí, sacar un disco. Así que... ¿Y cuándo sale? Arranco ya picante porque... Ahora no más, ahora después de 16 años, un par de meses no es nada. O sea, claro, es verdad. Puede salir en agosto, por ahí. ¿Y hace cuánto lo están laburando ese disco? Un montón. ¿Sí? Sí, antes de pandemia. Y bueno, temas que fueron quedando, algunos que ya los sacamos así sueltitos. Y el último tramo que le dimos un poco más de energía, dejamos de tocar un poco en vivo para terminar. Bueno, ahí lo escuchábamos a Moyo. Tengo un problema ahí con las matemáticas porque el último disco vi en todos lados que había salido en el 2010. Primero él dijo hace 15 años, después insistieron con el número 16. Se ve que les traerá suerte y claro, tardan mucho en sacar un nuevo disco porque dijo, están desde antes de pandemia trabajando en esto. Así que mayor todavía la expectativa y bueno, veremos, esperamos novedades, a ver si van largando ahí de algún temita para que podamos ir escuchando mientras. Bueno, algunos dijo que ya los habían largado de antes y que son versiones distintas y habrá temas nuevos también, ¿no? Bueno, nos vamos... Sí, seguro, va a haber temas nuevos. No vamos a escuchar un tema nuevo, vamos a escuchar un clásico para ir a ver cómo va a estar el tiempo en la ciudad de Buenos Aires en lo que queda de esta jornada y también ya estamos muy cerquita del fin de semana, Damián. Estamos cerquita del fin de semana. Llegamos. A la vez se espera una máxima de 16 grados, un día fresco, parcialmente nublado y a la noche bajará hasta los 12 grados. Y mira, llegamos al viernes, 10 la mínima para mañana, la máxima 16 grados con el cielo algo cubierto. A mí me toca hablar de las tormentas que se esperan para el día sábado, una mínima de 12, una máxima de 16 grados. Y el domingo 10 la mínima, la máxima 17 grados con el cielo cubierto. Un fin de semana frío y con lluvia. Espantoso, espantoso. Pero bueno, el domingo mejora. Y hasta aquí hemos llegado. Como siempre, los invitamos a que se queden en el canal de la ciudad. Por supuesto, pueden seguir informándose. 20:30 llegan Silvina Brandimarte y Jorge Elías. Mañana junto a Virginia Porcela a las 7 de la mañana en punto estamos acá. Y nosotros volvemos a las 12 con N12 con más información. Gracias por acompañarnos y que tengan una excelente tarde.